Conte Agüero, 92 años, es un personaje fascinante de la vida política contemporánea cubana. Él tenía un programa de radio y de televisión sumamente sintonizados en Cuba. Cuando los barbudos castristas capturaron el poder y el año 60 Fidel Castro ordenó que lo fusilaran. Pero está aquí, vivito y coleando con 92 años. Buenas noches, don Luis, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí. No, estoy bien, vital, vigoroso, un poquito vanidoso, pero... Tienes 92 cumplidos ya, ¿no? Ya, sí. Lo cumplí el 6 de julio. Naciste el 24. 1924. ¿Y qué hiciste tú cuando Batista en los 50 era dictador cubano? ¿A qué te dedicabas? A enfrentarme a él, a pesar de que mi hermano Andrés Rivero Agüero, mi medio hermano, fue el candidato a la presidencia elegido por Batista y ganó las elecciones. Y yo para no enfrentarme directamente a mi hermano, a pesar de que había estado yo contra Batista y hasta en la prisión contra Batista, estaba cuando Fidel estaba en Isla de Pino, yo también estuve un tiempecito, etcétera, pues me fui de Cuba para Venezuela, pero... ¿Qué año te fuiste de Cuba para Venezuela? En el 50 y pico, cuando las elecciones. No aterrizo tanto en las fechas ahora. Claro, claro. ¿Y cómo te opusiste a Batista? ¿Hacías ya periodismo? No, en radio, periódico, la revista Bohemia. Yo era realmente un látigo. Tanto que Fidel Castro, perdóname la vanidad, pues, Eduardo Chivá me había llamado la voz más alta de Oriente y Fidel Castro escribió, y esa carta manuscrita la tiene en la Universidad de Miami, allí se puede ver, no directamente, pero te exhiben la película. Fidel me llamó la voz más alta de Oriente y de Cuba. Fidel, y porque yo lo apoyé totalmente. Fidel fue candidato a representante a la Cámara, él ha ocultado completamente esa parte de su vida. Él fue candidato por el Partido del Pueblo Cubano y la provincia de La Habana a representante a la Cámara, y yo era por Oriente. ¿Y no ganó? No, porque vino el golpe de Estado de Fulgencio Batista impidió el proceso electoral. Cuando Fidel captura el poder, tú eras un periodista muy influyente en Cuba. Ya yo había salido de mi exilio en Venezuela por determinadas razones, para Uruguay y finalmente para Argentina. Entonces Fidel mandó un avión para que regresáramos desde Buenos Aires a La Habana. Y el avión se dividió en dos partes. En la parte delantera venía el padre del Che y la madre del Che y yo. Y la parte de atrás, un grupo de personalidades, etcétera, que estábamos asilados en República Argentina. Había sido un periodista muy influyente y Fidel mandó a buscarte para que siguieras siéndolo, ¿correcto? Pero claro, es que yo soy el que lleva a Fidel al Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo. Fidel estaba más a la derecha que yo entonces, presumía con la cosa de los curas y eso, de que era de primo de Rivera y la misma cosa de la historia me absolverá. Recuérdate que es de Hitler, la diosa de la historia me absolverá. O sea, él presumía de ser de derecha entonces. Imagínate. Y fue candidato a representante en las elecciones, cosa que después él lleva al paredón también. Él fusiló su propia historia, como si hubiera nacido comunista. Interesante, muy interesante. Cuando tú regresas a Cuba, procedente de la Argentina, en ese avión en el que te manda a buscar Fidel, tú vuelves al periodismo, ¿verdad? A la revista Bohemia, al periódico Nacional y al País, a Radio Progreso Radio y a CMQ Televisión. ¿Y en qué momento empiezas a decepcionarte de él y a criticarlo? Cuando el presidente Manuel Urrutia denuncia al comunismo. En mi programa de televisión, el presidente va a mi programa de televisión, respetando el rating que teníamos, y después el presidente Urrutia me invitó a que fuera a su programa, a que yo fuera a Palacio. Y lo primero que hizo Urrutia fue condenar al comunismo en un discurso completo. Fidel entonces renunció
al premierato Fidel Castro, presionando a Urrutia. Finalmente fue a la televisión a denunciar a Urrutia, pero yo lo esperé a Fidel, había 3 cámaras, 2 móviles y una fija, y yo lo esperé con una mirada de odio tremendo, pensando que él iba a acabar conmigo. Cuando él me vio en una actitud tan agresiva, y antes habíamos tenido problemas, él sabía que miedo no había, honor sí, punto honor sí. Él vino y me dio la mano, frente a todo el mundo empezó, porque la gente esperaba que si iba a acabar con Urrutia, que acabara conmigo también. Entiendo que en marzo del año 60, o sea, llevaba apenas un año y poco en el poder, Correcto. Primero Raúl y luego Fidel dijeron por televisión que a ti tenían que fusilarte. ¿Eso es así? Bueno, con Fidel al lado, Raúl hablando en Colombia, que son las Fuerzas Armadas, dijo, y ese descarado de Contiagüero, paredón, paredón, y los milicianos que esa noche estrenaban el uniforme, lanzaron las boinas al aire, paredón, paredón. Fidel habló ese día, pero no me mencionó, pero al día siguiente, Fidel me dedicó el discurso de 4 horas, me mencionó constantemente, juró que no era comunista, dijo que yo estaba inventando fantasmas, y entonces hizo un giro breve y dijo que teníamos que enfrentar el pelotón de fusilamiento. O sea que Fidel me condenó con su propia voz al paredón. ¿Qué fue lo peor que dijo Fidel contra ti ese día? Imagínate, empezó justificando los elogios que me había hecho, porque me había escrito, repito, la voz más alta de Oriente y de Cuba me había llamado, contradecir eso, entonces tuvo que explicar muy largamente, etcétera. Pero al final, vanidoso, mentiroso, pendenciero, bueno, agotó. Pero no podía decir nada muy negativo. ¿Y qué pasó luego? ¿Por qué no te fusilaron? Porque no me cogieron. Primero me trataron de matar. Manolo Piñeiro Barbarroja fue el encargado de dirigir en CMQ. Cuando yo anuncio una carta abierta a él, pues yo hice una campaña contra el comunismo, no contra Fidel, tratando de que él se definiera. Porque Fidel le da igual. Es un individuo con una falta de carácter increíble, y yo sé que esto va a sonar extraño, pero él ha sido un hombre movido por las olas, los acontecimientos, etcétera. Cuando él viene conmigo a los Estados Unidos, cuando yo le preparo el viaje, enero, febrero, marzo, no me acuerdo bien la fecha, a los Estados Unidos en el año 59, su primer viaje es a Nueva York. El viaje lo preparo yo con una comisión y entonces él hace pronunciamientos anticomunistas en ese viaje. Pero, y viene Raúl viene desesperado y entonces me pide a mí que qué está pasando, que Fidel está haciendo declaraciones anticomunistas. Y le digo, no, que Fidel es humanista y estamos contra el comunismo. Le dije yo a Raúl Castro. Sí, eso ha quedado claro, ¿no? En el año 59 nadie sabía que Fidel sería luego comunista, eso está claro. Pero te pido que nos ayudes a entender por qué, si Raúl Castro en marzo del año 60 dice paredón, paredón, fusilamiento a Contiagüero, al día siguiente, discurso de 4 horas, Fidel Castro dice hay que fusilarlo, quizá mucha gente ¿Por qué me escapo? Claro, ¿de qué manera te escapaste y por qué no te atraparon? Bueno, primero porque él no me podía condenar oficialmente de esa manera, o sea, tan total, era muy difícil. Yo era una figura, ya te digo, con un rating histórico. Es que él iba al programa mío, fíjate, a hacer declaraciones y anunciar las leyes. Él iba al programa mío en CMQ varias veces. ¿Pero qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Siguió el programa? Escucha, no, hombre, no, ya en ese momento ya yo no tengo el programa. Cuando ellos tratan de matarme físicamente... ¿Qué pasa al día siguiente? Yo me tuve que esconder. Ok. Totalmente. ¿Dónde te escondiste? En casa, fíjate, de Natacha Milla, una persona adorable, etcétera, cuyo padre, Julio Antonio Mella, fue un líder comunista en Cuba, pero ella y su madre eran muy anticomunistas.
y en la casa de ella fue que me pude refugiar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la clandestinidad escondido? No, días nada más, etcétera. Después me metí en la embajada argentina. En la embajada de Brasil no me quisieron admitir porque estaba allí Jânio Quadros, el presidente de Brasil, estaba visitando, y en la embajada de Brasil, que era la que yo me había inclinado, no me dio el refugio. La embajada de Argentina sí. Y allí fue una carta, fíjate, uno de mis libros. Yo le mando a Arturo Frondizi, el presidente de Argentina, uno de mis libros. Arturo Frondizi contesta con un agradecimiento cariñoso. Y entonces el embajador Julio Amoedo le hace creer al canciller cubano que la carta de Frondizi era interesándose por mi vida. Y fue que la carta de Frondizi vino en barco y se demoró. Era agradeciendo, te repito, un libro mío. Pero el embajador pudo decir que era que Frondizi estaba angustiado por mi vida, porque yo era muy querido en Argentina. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguiremos gozando de tu visita y de tu compañía, Luis. Gracias por estar aquí. Regresamos con Conte Agüero en 2 minutos. Bueno. Bienvenidos de vuelta al programa. Aquí está con ustedes el legendario Luis Conte Agüero, 92 años y una memoria increíble de fantástica, se acuerda de todo. Don Luis, ¿qué sentiste el pasado viernes 5 de noviembre cuando se anunció la muerte de Fidel Castro? ¿Qué sentiste? Puedo decirte que no fue un gesto así de alegría, ¿no? Pero sí contento de que ya él no estuviera impidiendo. Yo no me alegro de la muerte de ningún ser humano, ni siquiera de un monstruo como ese, que varias veces intentó la muerte mía. Él ordenó que te mataran en el exilio. No. En cada lugar que yo iba, como en Santiago de Chile, por ejemplo, me lanzaron ácido muriático en los ojos. Yo no puedo manejar de noche realmente, me atrevo a cosas, pero son osadías. ¿Afectó mucho tu visión ese atentado? Completamente, de noche no me atrevo, nada más que ir a los lugares que ya conozco por tentación, claro, por tacto. Pues gracias por haber venido esta noche aquí y qué bueno que pudiste sortear y sobrevivir tantos atentados. ¿Crees que Raúl Castro vivirá 5 años más, cumplirá 90 como su hermano Fidel? Yo espero que el diablo tenga, si el diablo existe, que llame a su compañero. Sí. Yo no creo, en realidad yo creo en la existencia de Dios total. Ya. Yo en la existencia del diablo y del infierno no creo. Pero yo creo que Raúl Castro es peor que Fidel todavía. Porque Fidel tiene la excusa de su propia estatura, de su elocuencia, de su cosa. Y el otro ha sido un heredero menor de un castigo mayor, de un totalitarismo salvaje. ¿Es verdad que más gente mató a Raúl que Fidel con sus propias manos? No, yo creo que... no. O sea, ejecución física, ninguno de los dos lo hizo. Las órdenes. La primera orden de Raúl son 72, que son en Santiago de Cuba. Y a mí me dijo Fidel, hace mucho tiempo, no ahora, voy a nombrar a Raúl mi segundo. Y digo yo, ¿y por qué? Y dice, porque a él le temen más que a mí. En aquella etapa inicial. Pero en el crimen, los dos son asesinos, los dos están parejos. ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho Obama con Cuba, el deshielo? No, que el deshielo. Obama ha sido un cómplice total de Raúl Castro. No ha pedido nada, lo ha dado todo. ¿Te ha alegrado el triunfo de Trump? Yo contribuí al triunfo de Trump. Yo tengo una biografía de Ronald Reagan. Escribí primero un volumen y después escribí un segundo volumen autorizado por Reagan. La he visto, y era tu amigo. He visto muchas fotos de Reagan contigo. Yo tenía el honor, el orgullo de ser amigo del mejor presidente en la historia de los Estados Unidos de América, que es Ronald Reagan. Pero el prólogo está dedicado a Trump, no como candidato, porque eso le hubiera quitado mensaje y majestad histórica al libro. Pero sí está ahí Trump como el prólogo del libro de Reagan. Entonces es de Ronald a Donald. A Donald. ¿Qué debería hacer Donald Trump con Cuba? Si te pidiera un consejo, ¿qué le dirías?
terminar con el comunismo hay muchas maneras de hacerlo. Pero no se puede decir porque entonces es avisarle claro. a Raúl, ¿no? Pero hay que usar la siempre fuerza. se pregunta cómo, sí. pero el cómo es lo que no se puede decir. Ya, pero claro. hay muchos caminos para ejercerlo sin tener que apelar al asesinato, ya. ni mucho menos. Ya. Porque yo no soy, yo prefiero morir que matar. Fíjate bien. Eres un hombre noble, pero no hace falta usar la fuerza militar, hay que conspirar inteligentemente, hay que propiciar ahí un levantamiento, una rebeldía, un motín. Mira, todos los métodos y ningún método, ya. Es ahí el método. Eso es creo que es de José de la Luz y Caballero, un pensador cubano. ¿Cómo piensas que no puede haber caminos a la libertad, Dios mío? Dios no estaría en el cielo claro, si Luis. no hubiera caminos a la libertad. ¿Quién? Lo que no podemos analizarlo así, porque es avisarle al enemigo. Comprendo. Tú te fuiste de Cuba el año 60, Fidel y Raúl te querían fusilar. Desde entonces no has vuelto, eres un campeón de la libertad. ¿Crees que volverás a Cuba cuando sea libre? Bueno, yo no me he ido de Cuba, yo no soy un desterrado, yo soy un transterrado, porque en mis sueños procuro soñar con Santiago, con el cobre, con La Habana, etcétera, aunque muchas veces aterrizo en Perú o en Bolivia, Argentina, o en Venezuela, etcétera. Pero en realidad yo soy, te repito, transterrado. Yo estoy viviendo en otro pedazo de mi propia tierra. Tú ya eres eterno, Contriagüero, ya eres eterno. Bueno. Ahora, te pregunto esto. ¿Quién de todos los líderes opositores, allá y acá, que tiene la dictadura cubana, quién te merece a ti el más grande respeto y admiración? ¿Quién te gustaría que fuera el primer presidente de Cuba democrática? Eso sería dañar, si yo lo contestara, el propósito de libertad. Porque en definitiva el liderato se va cociendo, se va cocinando por la creación de los hechos, por el vigor, por la pasión. Hay mucha decencia, hay mucha gente noble. Yo no veo ningún sinvergüenza. Muchas veces uno trata de descalificar al otro. Yo creo que no, que muchos de ellos califican para hacerlo. Pero si escogemos a uno, obstruimos. Comprendo. Cuando cayó Trujillo... claro, yo no sería nunca a los 92 años. No, claro, comprendo. No, yo no estoy en eso. Pero todo asesorando. Sí. Eso sí. Sí, claro. Te decía, cuando mataron a Trujillo el año 61, aparece la figura de Balaguer. Balaguer había sido trujillista, sí. Era el presidente fantoche. Sí. Pero Balaguer empieza a desmontar toda la dictadura y da pasos concretos a la democracia. Sí. ¿Habrá un Balaguer agazapado en la dictadura comunista cubana? No lo veo. No. No, yo creo que va a surgir. Déjame decirte que yo fui asesor de Joaquín Balaguer. Totalmente, asesor personal de Joaquín Balaguer. Era un gran político, ¿no? No, un hombre eminente. Un estadista. Un ciego con una visión interior excepcional. Excepcional, qué bien dicho. Excepcional. Así que... no hay un Balaguer en Cuba de momento. Es que no convendría. Fíjate, el liderato tiene que ser el resultado de una conjugación, de una conjunción de factores para que sea eficaz. Si tú arrancas con un líder de cabecera, ya perdemos la pelea. ¿Por qué, perdona la crudeza de la pregunta, por qué la gente no sale a las calles a protestar, a gritar libertad? Porque si salen 10 damas de blanco, las aporrean y las arrestan. Pero si salieran 100.000 personas, ya es otra cosa. Son 56 años, son más de medio siglo acumulando órdenes, paredón. O sea, el carácter cubano también fue llevado al paredón, fue fusilado. Hay mucho miedo, ¿no? No, pero eso no hay duda. Fíjate que los mismos que vienen no se atreven a hablar, incluso con Castro muerto, con Fidel muerto, llegan y tú le preguntas, ¿y Cuba? No me preguntas. Sí. Está el alma fusilada, pero eso no quiere decir que esté fusilada la esperanza. La esperanza es la sublimación del esperar, pero podemos hacerlo, y con talentos como el tuyo, contribuciones como el tuyo, en fin, no podemos renunciar a la victoria. Me has educado mucho esta noche, querido Contriagüero. Ha sido un gran placer conversar contigo. Te ruego que vuelvas pronto para reanudar esta charla. Cuando me invites. Sí, señor. Así que la bola está en tu campo. Gracias.
Te queremos mucho aquí en Mega. Mucho. Multiplica. Sí, señor. Y espero que seas tan amigo de Donald como fuiste de Ronald. Así es. Viva Cuba libre, ¿no es cierto? Cómo no, y viva los Estados Unidos de América. Sí. La estrella solitaria y las 50 estrellas universales de los Estados Unidos de América. Un aplauso para Conte Agüero, no somos muchos. El pero mío, te queremos. el mío. Mira, te queremos. Este programa, aquí está con ustedes el legendario Luis Conte Agüero, 92 años y una memoria increíble de fantástica, se acuerda de todo. Don Luis, ¿qué sentiste el pasado viernes 5 de noviembre cuando se anunció la muerte de Fidel Castro? ¿Qué sentiste? Puedo decirte que no fue un gesto así de alegría, ¿no? Pero sí contento de que ya él no estuviera impidiendo. Yo no me alegro de la muerte de ningún ser humano, ni siquiera de un monstruo como ese, que varias veces intentó la muerte mía. Él ordenó que te mataran en el exilio. No. En cada lugar que yo iba, como en Santiago de Chile, por ejemplo, me lanzaron ácido muriático en los ojos. Yo no puedo manejar de noche realmente, me atrevo a cosas, pero son osadías. ¿Afectó mucho tu visión ese atentado? Completamente de noche no me atrevo, nada más que ir a los lugares que ya conozco por tentación, claro, por tacto. Pues gracias por haber venido esta noche aquí y qué bueno que pudiste sortear y sobrevivir tantos atentados. ¿Crees que Raúl Castro vivirá 5 años más, cumplirá 90 como su hermano Fidel? Yo espero que el diablo tenga, si el diablo existe, que llame a su compañero. Sí. Yo no creo, en realidad yo creo en la existencia de Dios total. Ya. Yo en la existencia del diablo y del infierno no creo. Pero yo creo que Raúl Castro es peor que Fidel todavía. Porque Fidel tiene la excusa de su propia estatura, de su elocuencia, de su cosa. Y el otro ha sido un heredero menor de un castigo mayor, de un totalitarismo salvaje. ¿Es verdad que más gente mató a Raúl que Fidel con sus propias manos? No, yo creo que... no. O sea, ejecución física, ninguno de los dos lo hizo. Las órdenes. La primera orden de Raúl son 72, que son en Santiago de Cuba. Y a mí me dijo Fidel, hace mucho tiempo, no ahora, voy a nombrar a Raúl mi segundo. Y digo yo, ¿y por qué? Y dice, porque a él le temen más que a mí, en aquella etapa inicial. Pero en el crimen, los dos son asesinos, los dos están parejos. ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho Obama con Cuba, el deshielo? No, que el deshielo. Obama ha sido un cómplice total de Raúl Castro. No ha pedido nada, lo ha dado todo. ¿Te ha alegrado el triunfo de Trump? Yo contribuí al triunfo de Trump. Yo tengo una biografía de... En marzo del año 60, o sea, llevaba apenas un año y poco en el poder. Correcto. Primero Raúl y luego Fidel dijeron por televisión que a ti tenían que fusilarte. ¿Eso es así? Bueno, con Fidel al lado, Raúl hablando en Colombia, que son las Fuerzas Armadas, dijo, y ese descarado de Conte Agüero, paredón, y los milicianos que esa noche estrenaban el uniforme, lanzaron las boinas al aire, paredón. Fidel habló ese día, pero no me mencionó, pero al día siguiente, Fidel me dedicó el discurso de 4 horas, me mencionó constantemente, juró que no era comunista, dijo que yo estaba inventando fantasmas, y entonces hizo un giro breve y dijo que teníamos que enfrentar el pelotón de fusilamiento. O sea que Fidel me condenó con su propia voz al paredón. ¿Qué fue lo peor que dijo Fidel contra ti ese día? Imagínate, empezó justificando los elogios que me había hecho, porque me había escrito, repito, la voz más alta de Oriente y de Cuba me había llamado, contradecir eso, entonces tuvo que explicar muy largamente, etcétera. Pero al final, vanidoso, mentiroso, pendenciero, bueno, agotó. Pero no podía decir nada muy negativo. ¿Y qué pasó luego? ¿Por qué no te fusilaron? Porque no me cogieron. Primero me trataron de matar. Manolo Piñeiro Barbarroja fue el encargado de dirigir en CMQ. Cuando yo anuncio una carta abierta a él, pues yo hice una campaña contra el comunismo, no contra Fidel, tratando de que él se definiera.
porque Fidel le da igual. Es un individuo con una falta de carácter increíble, y yo sé que esto va a sonar extraño, pero él ha sido un hombre movido por las olas, los acontecimientos, etcétera. Cuando él viene conmigo a los Estados Unidos, cuando yo le preparo el viaje, enero, febrero, marzo, no me acuerdo bien la fecha, a los Estados Unidos en el año 59, su primer viaje es a Nueva York. El viaje lo preparo yo con una comisión, y entonces él hace pronunciamientos anticomunistas en ese viaje. Pero, y viene Raúl viene desesperado, y entonces me pide a mí que qué está pasando, que Fidel está haciendo declaraciones anticomunistas. Y le digo, no, que Fidel es humanista y estamos contra el comunismo. Le dije yo a Raúl. Conte Agüero, 92 años, es un personaje fascinante de la vida política contemporánea cubana. Él tenía un programa de radio y de televisión sumamente sintonizados en Cuba. Cuando los barbudos castristas capturaron el poder y el año 60 Fidel Castro ordenó que lo fusilaran. Pero está aquí, vivito y coleando con 92 años. Buenas noches, don Luis, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí. No, estoy bien, vital, vigoroso, un poquito vanidoso, pero... Tienes 92 cumplidos ya, ¿no? Ya, sí. Lo cumplí el 6 de julio. Naciste el 24. 1924. ¿Y qué hiciste tú cuando Batista en los 50 era dictador cubano? ¿A qué te dedicabas? A enfrentarme a él, a pesar de que mi hermano Andrés Rivero Agüero, mi medio hermano, fue el candidato a la presidencia elegido por Batista y ganó las elecciones. Y yo para no enfrentarme directamente a mi hermano, a pesar de que había estado yo contra Batista y hasta en la prisión contra Batista, estaba cuando Fidel estaba en Isla de Pino, yo también estuve un tiempecito, etcétera. Pues me fui de Cuba para Venezuela, pero... ¿Qué año te fuiste de Cuba para Venezuela? En el 50 y pico, cuando las elecciones. No aterrizo tanto en las fechas ahora. Claro. ¿Y cómo te opusiste a Batista? ¿Hacías ya periodismo? No, en radio, periódico, la revista Bohemia. Yo era realmente un látigo. Tanto que Fidel Castro... perdóname la vanidad, pues, Eduardo Chivas me había llamado la voz más alta de Oriente, y Fidel Castro escribió, y esa carta manuscrita la tiene en la Universidad de Miami, allí se puede ver, no directamente, pero te exhibe la película. Fidel me llamó la voz más alta de Oriente y de Cuba. Fidel, y porque yo lo apoyé totalmente. Fidel fue candidato a representante a la Cámara. Él ha ocultado completamente esa parte de su vida. Él fue candidato por el Partido del Pueblo Cubano y la provincia de La Habana a representante a la Cámara. Y yo era por Oriente. ¿Y no ganó? No, porque vino el golpe de Estado de Fulgencio Batista impidió el proceso electoral. Cuando Fidel captura el poder, tú eras un periodista muy influyente en Cuba. Ya yo había salido de mi exilio en Venezuela por determinadas razones. Castro. Sí, eso ha quedado claro, ¿no? El año 59 nadie sabía que Fidel sería luego comunista, eso está claro. Pero te pido que nos ayudes a entender por qué, si Raúl Castro en marzo del año 60 dice paredón, fusilamiento a Conte Agüero, al día siguiente, discurso de 4 horas, Fidel Castro dice hay que fusilarlo, quizá mucha gente ¿Por qué me escapo? Claro, ¿de qué manera te escapaste y por qué no te atraparon? Bueno, primero porque él no me podía condenar oficialmente de esa manera. O sea, total, era muy difícil. Yo era una figura, ya te digo, con un rating histórico. Es que él iba al programa mío, fíjate, a hacer declaraciones y anunciar las leyes. Él iba al programa mío en CMQ varias veces. ¿Pero qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Siguió el programa? Escucha, no, hombre, no, ya en ese momento ya yo no tengo el programa. Cuando ellos tratan de matarme físicamente... ¿Qué pasa al día siguiente? Yo me tuve que esconder. Ok. Totalmente. ¿Dónde te escondiste? En casa, fíjate, de una
de Natacha Mella, una persona adorable, etcétera, cuyo padre, Julio Antonio Mella, fue un líder comunista en Cuba, pero ella y su madre eran muy anticomunistas. Y en la casa de ella fue que me pude refugiar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la clandestinidad escondido? No, días nada más, etcétera. Después me metí en la embajada argentina. En la embajada de Brasil no me quisieron admitir porque estaba allí Jânio Quadros, el presidente de Brasil, estaba visitando, y en la embajada de Brasil, que era la que yo me había inclinado, no me dio el refugio. La embajada de Argentina sí. Y allí fue una carta, fíjate, uno de mis libros. Yo le mando a Arturo Frondizi, el presidente de Argentina, uno de mis libros. Arturo Frondizi contesta con un agradecimiento cariñoso. Y entonces el embajador Julio Amoedo le hace creer al canciller cubano que la carta de Frondizi era interesándose por mi vida. Y fue que la carta de Frondizi vino en barco y se demoró. Era agradeciendo, te repito, un libro mío. Pero el embajador pudo decir que era que Frondizi estaba angustiado por mi vida, porque yo era muy querido en Argentina. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguiremos gozando de tu visita y de tu compañía, Luis. Gracias por estar aquí. Regresamos con Conte Agüero en 2 minutos. Bueno. Bienvenido de vuelta. Para Uruguay y finalmente para Argentina. Entonces Fidel mandó un avión para que regresáramos desde Buenos Aires a La Habana. Y el avión se dividió en 2 partes. En la parte delantera venía el padre del Che y la madre del Che y yo. Y la parte de atrás un grupo de personalidades, etcétera, que estábamos asilados en República Argentina. Había sido un periodista muy influyente y Fidel mandó a buscarte para que siguieras siéndolo, ¿correcto? Pero claro, es que yo soy el que lleva a Fidel al partido del pueblo cubano ortodoxo. Fidel estaba más a la derecha que yo entonces, presumía con la cosa de los curas y eso, de que era de primo de Rivera y la misma cosa de la historia me absolverá. Recuérdate que es de Hitler, la diosa de la historia me absolverá. O sea, él presumía de ser de derecha entonces. Imagínate. Y fue candidato a representante en las elecciones, sí, cosa que después él lleva al paredón también. Él fusiló su propia historia, como si hubiera nacido comunista. Interesante, muy interesante. Cuando tú regresas a Cuba, procedente de la Argentina, en ese avión en el que te manda a buscar Fidel, tú vuelves al periodismo, ¿verdad? A la revista Bohemia, al periódico Nacional y al País, a Radio Progreso Radio y a CMQ Televisión. ¿Y en qué momento empiezas a decepcionarte de él y a criticarlo? Cuando el presidente Manuel Urrutia denuncia al comunismo. En mi programa de televisión, el presidente va a mi programa de televisión, respetando el rating que teníamos, y después yo fui, el presidente Urrutia me invitó a que fuera a su programa, a que yo fuera a Palacio. Y lo primero que hizo Urrutia fue condenar al comunismo en un discurso completo. Fidel entonces renunció al premierato, Fidel Castro, presionando a Urrutia. Finalmente fue a la televisión a denunciar a Urrutia. Pero yo lo esperé a Fidel. Había 3 cámaras, 2 móviles y una fija. Y yo lo esperé con una mirada de odio tremendo, pensando que él iba a acabar conmigo. Cuando él me vio en una actitud tan agresiva, y antes habíamos tenido problemas, él sabía que miedo no había. Honor sí, punto honor sí. Él vino y me dio la mano. Frente a todo el mundo empezó, porque la gente esperaba que si iba a acabar con Urrutia, que acabara conmigo también. Entiendo que en